En los últimos días, la Unión Europea desechó la absurda propuesta de ponerles límites al precio del petróleo ruso. Algo que verdaderamente iba a ser, pues, dispararse balazos en el pie, en los dos pies y tal vez en las rodillas y en las manos y en los brazos. Y bueno, iba a generar que, bueno, la situación tan precaria que está viviendo Europa y las expectativas de un duro invierno se fueran a empeorar rápido y vertiginosamente. Entonces, sin embargo, Estados Unidos metió su cuchara y bueno, ellos mismos autorizaron una nueva sanción, pero no contra tanto el petróleo ruso, sino contra los clientes o los países que no quieren sancionar el petróleo ruso. Porque hay algunos países, por ejemplo, como Indonesia, que, bueno, primero siguió finalmente la presión hace varios meses de sancionar el petróleo ruso y dejar de comprar petróleo ruso, pero bueno, ante el hecho de que pues empezaron a haber escasez de petróleo, aumentos de precios y evidentemente disturbios sociales, empezaron a replantearse ya la posibilidad de volver a quitar las sanciones y volver a comprar petróleo ruso. Entonces Estados Unidos ha lanzado una sanción de sanciones. O sea, va a sancionar a los países que no pongan sanciones en contra del petróleo ruso. En algo que, bueno, es un extremo del imperialismo yanqui, sancionar a quienes no sancionen a Rusia, hasta parece trabalenguas. Pero esto es lo que va a hacer Estados Unidos con sus aliados en particular para que no caigan en la tentación de que al final levantar las sanciones, en este caso del petróleo, y bueno, empezar a comprar pues más petróleo ruso. Y es que también hay muchos países que bueno, también utilizan, compran petróleo ruso barato, lo revenden caro, pero finalmente sigue siendo el mismo petróleo. Entonces ya busca también limitar todo esto. Pero, repito, al final ya no sé cuántos países le van a hacer caso a Estados Unidos, porque lo cierto es que la crisis económica que están empezando a ver o prever, sin duda va a ser mucho más fuerte que la crisis que pueda ocasionar eventuales sanciones en contra de estos países. Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Te saludo con mucho gusto para informarte lo siguiente. Pues resulta que el Tesoro de los Estados Unidos ya publicó una guía preliminar sobre la aplicación de la política de servicios marítimos y sobre cómo implementar el tope al petróleo crudo ruso transportado por el mar. Y es que ante las reticencias de países como China, Pakistán, la India, Brasil y algunos países de África de negarse a seguir con estas sanciones, que de manera unilateral el G7, el grupo que conforman Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos e Inglaterra en contra de Rusia, al tratar de imponer un tope al precio del crudo de Rusia, pues Estados Unidos dice, no se van a subordinar, entonces también las sanciones irán en contra de todos ustedes, de las empresas que se atrevan a mover ese petróleo. Y es que, Nacho, el tope a los precios del petróleo crudo entrará en vigor el 5 de diciembre del 2022 y a partir del 5 de febrero del año 2023, según lo que dice RT, se extenderá a otros productos petrolíferos. Cabe señalar también que los países que compren deliberadamente petróleo ruso a un precio superior al límite que establezca Estados Unidos arbitrariamente van a ser sancionados también por Estados Unidos. Y aquí es donde la cosa se pone buena, donde se pone interesante, porque veremos si China y la India, que han tenido muy buenas relaciones y bastante petróleo con descuento de Rusia, se someten como si fueran países que Estados Unidos puede ningunear sin ningún problema. Bueno, pues el embargo impuesto por Estados Unidos a las compras seguirá en vigor tras la introducción del tope. Cabe destacar que es interesantísimo porque Rusia también ha dicho que no le va a vender petróleo a ningún país que se atreva, digamos, a respetar o obedecer las reglas de Estados Unidos. ¿Qué significa? Esto se pone todavía más interesante y más complejo porque expertos de JP Morgan de Estados Unidos y de Bloomberg de Estados Unidos están advirtiéndole al mundo, principalmente al Departamento del Tesoro, a la Reserva Federal del Tesoro y al Banco Central Europeo, que si Rusia reacciona sacando o disminuyendo del mercado entre 3 y 5 millones de barriles de petróleo al día,
los precios del petróleo se van a disparar a 190 si retira 3 millones al día, hasta $380 el barril si retira 5 millones. Así que Nacho, como puedes observar, no está fácil la ecuación, no está sencilla, porque por un lado a cualquier país le encantaría recibir petróleo barato. Sin embargo, Rusia dice, si se atreven a obedecer a Estados Unidos, yo simple y sencillamente ya no les vendo tampoco a ustedes. Estados Unidos dice, pero si lo hacen, yo los voy a sancionar entonces a ustedes. Parece ser pues que el dilema va a estar en que China, India, Pakistán, Brasil y otros países como incluso Turquía digan, pues puedo convivir o puedo lidiar de mejor manera con las sanciones estadounidenses que sin el petróleo de Rusia. Porque Estados Unidos dice, no se preocupen, si Rusia les deja de vender, entonces yo les puedo llevar petróleo directamente traído desde los Estados Unidos. Si todo fuera como eso, no pasa gran cosa. Es decir, bueno, sí pasa gran cosa porque Estados Unidos se quiere quedar con esos mercados un poco a la mala. Pero no pasa gran cosa porque de cualquier forma estos países con que paguen un poco más, porque ese es el negocio de Estados Unidos, sustituir a Rusia y poner pues precios más altos. Pero el problema es más complejo. El problema es que por limitar el precio del crudo solamente de Rusia, van a disparar los precios de todo el mundo, de cualquier país petrolero, hasta $380, hasta $380 cada barril, si Rusia decide retirar 5 millones de barriles, como ya lo mencioné hace un momento. Para países petroleros como México, los miembros de la OPEP y la OPEP Plus, digamos que no es una mala noticia esta complejidad. El problema es que si se encarece, viene un proceso inflacionario muy importante y con ello también un problema, una amenaza quizás de recesión que termine de azotar a las economías, y ahí sí, incluso los petroleros pueden ser alcanzados. Es decir, que Estados Unidos podría obtener el resultado contrario a lo que está buscando, y vaya que está buscando bastante. El Tesoro de los Estados Unidos también afirma que las naciones que acepten implementar el tope podrán participar directamente en el proceso para determinar su valor. Imagínate, Nacho, si pasara al revés. Si Rusia decidiera sancionar el petróleo de Estados Unidos, los estadounidenses dirían que ese es un mundo autoritario y que están dispuestos a ir incluso a la guerra nuclear para no dejarse imponer un tope al precio del petróleo estadounidense. Sin embargo, como es lo contrario, como es Estados Unidos imponiendo y presionando al mundo para que se sometan y sancionen a Rusia, pues veremos cómo actúa Rusia al respecto. Aunque, decíamos, parte de la bola la tiene en su cancha. Es decir, con que retire petróleo del mercado, puede causar un daño severo, tremendo a la economía mundial, ya no solamente de Estados Unidos. El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, también escribió en su cuenta oficial de Twitter que dos objetivos principales son necesarios: evitar que Rusia tenga ingresos y debilitar su complejo militar industrial. Pero por evitar que Rusia tenga ingresos, se van a cargar al mundo, porque si hay un proceso inflacionario y además que todavía la inflación, que por sí es bastante alta, no ha alcanzado su techo, probablemente también se tiren la economía y eviten que otros países en el mundo tengan ingresos, porque ya vimos lo que puede suceder en caso de una recesión. Y cuando hablan de debilitar su complejo militar industrial, pues no olvidemos que Rusia es la segunda potencia militar en términos generales, pero también es la principal potencia nuclear del mundo, con lo cual pues digamos que tiene con qué responder, y eso era parte del problema de la Guerra Fría, que literal la están reviviendo en este momento. Pues habrá que seguir observando, porque no es nada sencillo lo que se viene. Cada vez tensan más la cuerda desde Washington y cada vez en Europa se ponen de tapete para que esto sea posible. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI, y yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.